Para entrenar la lucha de brazos de manera efectiva y maximizar el rendimiento, es fundamental comprender ciertos aspectos clave de entrenamiento, la recuperación y la nutrición. Este video va dedicado a las que comienzan en este bonito deporte, así que comencemos. Saludos, amantes de la lucha de brazos. En este caso vamos a hablar un poco de las formas de mejorar si estás empezando este deporte, de cómo progresar en la lucha de brazos desde cero en todos los aspectos posibles. Veamos. Tiempo de entrenamiento y progresión. Principiante de 0 a 6 meses, deberás entrenar con una frecuencia de 2 a 3 veces por semana, permitiendo una recuperación adecuada entre sesiones. Series y repeticiones de 3 a 4 series, de 8 a 12 repeticiones, con enfoque en la técnica y el fortalecimiento gradual. Ejercicio recomendado: curl de muñeca, trabajo de antebrazo con mancuerna y poleas para mejorar el agarre. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with the certainty. Descanso de 3 sesiones, al menos 48 horas entre entrenamientos específicos de lucha de brazos. Obviamente tendrías que estructurar según la persona, según lo que quieres, lo que es entrenamiento de cuerpo global. Recuerda que están los entrenamientos que te pueden ayudar directamente a la lucha de brazos, que los son entrenamientos específicos, y los entrenamientos generales como press de banca, si tú lo quieres realizar, sentadilla, espalda, etcétera, etcétera. Entonces tienes que organizar de forma adecuada los entrenamientos que vas a realizar de parte de un físico fuerte en general, y también si tu meta es la hipertrofia, más los entrenamientos específicos del deporte. Intermedio, de 6 meses a 2 años, frecuencia de 3 a 4 veces por semana, incorporando ejercicios más avanzados, lógicamente. Series y repeticiones de 4 a 5 series, de 6 a 8 repeticiones, para fuerza máxima y resistencia. ¿Cuáles son los ejercicios recomendados? Rizos pesados con barra, trabajo con poleas a diferentes ángulos y uso de bandas de resistencia para aumentar la fuerza explosiva. Descanso de 3 sesiones de 48 a 72 horas, dependiendo lógicamente de la intensidad, y ya a este punto obviamente intermedio ya tendrás exactamente ya canalizado qué entrenamientos generales estás realizando. Recuerda, de 6 a 2 años ya tienes tu estructura de entrenamiento bien realizada. Avanzado, obviamente mayor a 2 años, frecuencia de 4 a 5 veces por semana, con un enfoque muy específico en la lucha de brazos y el trabajo de fuerza. Series de repeticiones de 5 a 6 series, de 4 a 6 repeticiones para máxima fuerza. Ejercicio recomendado: trabajo con poleas pesadas, remo con agarre cerrado y ejercicios con gomas elásticas para fuerza isométrica. Descanso de 3 series, idealmente 72 horas o más, ya que los músculos requieren más tiempo de recuperación debido a las cargas elevadas. Lógicamente, en este tiempo de 2 años, ya si tu meta inicial, ejemplo, era hipertrofia, ya obviamente ya ganaste bastante masa muscular natural, bastante fuerza, y ya has mejorado con respecto a los entrenamientos, la técnica correcta, y lo que hace es incrementar el volumen de ejercicios que va a realizar. Con respecto al descanso y recuperación, descanso entre series. El entrenamiento de fuerza máxima, lo ideal es descansar de 2 a 3 minutos entre series para permitir una recuperación muscular adecuada. En ejercicios de resistencia o bombeo, los descansos pueden ser más cortos, de 30 a 60 segundos, para mantener la tensión en los músculos. Recuperación rápida. Técnicas de recuperación: agua con hielo, sumergir los antebrazos en agua fría o hielo puede reducir la inflamación y acelerar la recuperación tras un intenso entrenamiento. Masaje deportivo:
ayuda a descomponer el ácido láctico acumulado y mejora la circulación. Lógicamente, estiramiento, como cualquier tipo de rutina, cruciales después del entrenamiento para prevenir la rigidez muscular y mejorar la flexibilidad en las articulaciones. Ahora, mientras te estás suscribiendo al canal que te ofrece la información más interesante del aspecto noticias, investigativo, consejos de lucha de brazos, en este caso que lo estamos haciendo de lucha de brazos, y el otro campo del canal donde hablamos del mundo fitness. En fin, hablemos del bombeo muscular y su importancia, que en este caso un chico una vez me lo preguntó. Entrenamientos de bombeo. Realiza ejercicios con pesos ligeros a moderados, con altas repeticiones y descansos cortos para forzar el máximo flujo sanguíneo a los músculos. Esto mejora la resistencia muscular y promueve la recuperación al aumentar la oxigenación. Uno de los pioneros en realizar esto, siempre me gusta indicarlo, fue Devon Arrad. La importancia del flujo sanguíneo y la oxigenación. Eso también te ayuda a la recuperación de ligamentos y tendones, que es el aspecto clave en este deporte. Ejercicios clave para bombeo: rizos con barra o mancuernas con alto volumen, trabajo en polea con diferentes agarres y ángulos, uso de banda de resistencia para mantener la tensión constante. Repito, es con peso ligero, no vayas a inventar. Nutrición e hidratación. Hidratación: es esencial mantenerse bien hidratado, especialmente cuando se realizan entrenamientos intensos. El agua es crucial para la recuperación muscular y el transporte de nutrientes. Si quieres usar suplementación, ya sabes mi opinión con respecto a esto, pero con respecto a la suplementación, para maximizar la recuperación y el rendimiento, considere suplementos como los aminoácidos de cadena ramificada, creatina para aumento de fuerza y proteína para la regeneración muscular, si es de tu gusto usar suplementación. Recordar que en este aspecto no se habla mucho, pero con respecto a la dieta, una dieta equilibrada, una ingesta adecuada de proteínas, carbohidratos y grasas es esencial para mantener la energía y reparar el tejido muscular después del entrenamiento. Ahora, técnicas y ajustes según el nivel. Principiantes: enfocarse en la técnica, fortaleciendo los músculos estabilizadores y evitando movimientos bruscos. Recuerda, todo es progresión y estás comenzando. Intermedios y avanzados: trabajar en la explosividad y la resistencia bajo presión con técnicas avanzadas como el top roll, el gancho y ejercicios isométricos. Importante también, a medida que vayas avanzando, ponte a realizar trabajo lógicamente en la mesa. No importa que no estés trabajando a fuerza competitiva, sino acostumbrarte al aspecto visual del oponente, sentir el oponente, sentir la posición de la mesa, sentir el agarre. Todo es importante desde el principio. O sea, practicar el movimiento es importante, no importa que seas principiante, pero así te vas familiarizando con el deporte. En fin, estos son algunos consejos que van de los chicos que van comenzando desde cero, para que vayan entendiendo un poco el proceso con respecto a la lucha de brazos. Recalcar que, repito, con respecto al entrenamiento general, que no son entrenamientos específicos, adecuarlo con respecto a los entrenamientos generales. Sea que quieras mejorar la hipertrofia o la fuerza general, debería ser un enfoque más individual, analizando al sujeto, a lo que quiere, o si quiere ser un simple luchador a la antigua, como de Devon Arrad, que realizaba ciertos ejercicios, otros no, puedes realizarlo también, pero para mí el deporte ha cambiado y seguirá cambiando. Si les gustó el video, apoya con un like, comenta cualquier tipo de duda si te gustó. Gracias a todos, bye bye, como siempre, aplausos para ustedes, la mejor comunidad, y seguimos creciendo.